Porque amamos la familia. Aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, nos complacemos en presentar mujer, madre, hija, hermana. Con nuestras hermanas Teresa Martínez, Araceli Mondragón e Irma Citalán. Padres que llenos de amor hacen brillar el hogar con luz, con amor. Precioso día, mi querida familia de María Evangelizadora Radio, de cada uno de ustedes, nuestros hermanos y hermanas, en la segunda semana de Pascua, de Resurrección. Qué maravilla, qué belleza, que el Señor nos dio el don de la vida, un día precioso para primero darle gracias a Él por el don de la vida. Segundo, por toda nuestra familia, nuestros seres queridos, mi querida hermana Araceli, mi hermana Irma. ¿Cómo estás, Irma? Hace como 2 semanas que no nos vemos, mi querida hermana. Hola, mis queridos hermanos radiocreyentes, José, Teresa. Es un gusto nuevamente estar en este espacio, mujer, madre, hermana, hija. Y como si nada, Teresa, ya hacía 2 semanas que no nos veíamos, no coincidíamos, que tú andabas por ahí en otros rumbos, pero bendito y alabado sea Dios que ya hoy estamos nuevamente aquí contigo para seguir hablando de esos temas que conciernen a nosotras las mujeres, pero que también inciden en nuestros esposos, en nuestra familia. Y damos la bienvenida aquí a la tercera persona de este grupo tan hermoso, de este programa tan lindo. Vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Araceli. Hola, muy buenas tardes a todos. Qué gusto volver a compartir con ustedes, princesas hermosas de Dios, y más que listas para un programa maravilloso, el cual nos dará introducción nuestra querida Teresa para poder abordar más temáticas, ¿verdad?, de nuestro interés, no solamente como mujeres, sino también como invitamos a los caballeros a estar atentos para podernos moldear y así dejarnos corregir por la palabra de Dios a través de las vivencias, a través de las problemáticas, para poder tener una familia sana. ¿Cómo estás, mi querida Teresa? Hola, mi querida hermana José, mi querido hermano, ¿cómo están a cada uno de ustedes? Es que el Señor no se equivoca, es que nosotros estamos en familia. Solo porque dice mujer, madre, hija, hermano, no quiere decir que nuestros hermanos, nuestros caballeros de Dios no sean partícipes, porque cuando yo he ido a los retiros de María Evangelizadora y hay hombres presentes, muchos de ellos, mis queridas hermanas, han venido y me dicen, yo sé que es para la mujer, pero yo lo escucho y he aprendido. Digo, no, mi corazón es para ti también. La razón que el Señor depositó en el corazón de nosotros es porque la mujer de nuestra raza, porque estamos hablando de nosotros, cada raza tiene su yello y sus temas. La mujer de nuestra raza tiende a guardárselo todo, a callar todo, a ser sumisa, pero sumisa de una manera que abusan de ella. Como dijo una pareja, un caballerito joven, dice, señora Teresa, yo veo que a mí, a las mujeres de mi comunidad, él es colombiano, la formaron que sea mujer y madre, pero que se olvidara de ella, porque es lo que veo y eso yo no quiero para mi esposa. Ella tiene que tener su propia identidad, su propia persona como Dios le dio. Me encantó porque es un matrimonio joven. Ella dirige una parte grande, mi querida hermana, en la diócesis. Y él, a escuchar tantos diferentes ministerios y retiros que ha ido, se ha dado cuenta de la necesidad que la mujer hispana necesita. Sacar fuera, en un lugar privado, en un lugar donde tengan esa confidencialidad, porque no todos saben mantener una confidencialidad. Cuando nosotros hablamos de temas que nos han confiado, nosotros no hablamos de la persona,
del nombre de esa persona, pero nos ha permitido que llevemos a cabo este testimonio, esta vida de ellos para poder escuchar entre las tres cuando dialogamos y bíblicamente también cómo salir de este dolor tan grande que se ha guardado por tantos años, sea por un aborto, sea por un maltrato de mamá, papá, sea porque sea abandonada de niño. Lo que nosotros hacemos de nuestros niños, como una vez lo aprendí de un director precioso que dirigía el Ministerio Provida, decía, desde el momento de concepción de ese bebé, vas a ser tú y el papá lo que van a hacer de ese bebé. Porque espiritualmente están sintiendo y recibiendo todo lo bueno y lo malo en el vientre materno. Y desde ahí empezamos a fracturar a nuestros hijos. Y de adultos llegamos con esa fractura, nos entregamos a otra persona con más fractura y, como digo yo, en palabras callejeras, nos volvemos una bomba atómica entre dos. Y entonces traemos niños a esta casa que no tiene hogar porque Dios no mora ahí, porque, como le estaba diciendo a mi querida Araceli hace unos ratitos, el sacerdote de la iglesia donde yo estaba en Tampa el domingo dijo que ningunos le creemos a Dios y que ningunos conocemos a Dios, porque si le fuéramos a creer a Dios, su palabra es recta y clara y nos ha dado todo para la salvación y nosotros no escuchamos, queremos estar en el mundo. El Evangelio el lunes y el martes lo dijo claro, mi queridas hermanas, que tienes que renacer de agua y del Espíritu Santo. La Cuaresma para muchos ya terminó, no, todavía seguimos. Son 50 días hasta que lleguemos a Pentecostés, que es mayo 28, donde el Espíritu Santo renueva en nuestras almas y volvemos a aceptarlo para tener una conversión firme. Lee el catecismo, lee la Biblia, como dice mi padre amigo, que tu manjar sea tu comer todos los días la palabra de Dios, sino cómo vas a caminar. Te vas a, como dijo el Evangelio ayer, a lo de la tierra o lo de la luz. ¿A quién vas? Pero estamos llegando a nuestra sociedad. Hoy el tema se trata de la gracia del perdón, porque tenemos que adquirir la gracia para llegar a los demás. Hemos adquirido una palabra protestante. Cuando yo le digo, vamos a decir a uno de mis hermanos, uy, ¿cómo estás? Bendecida por la gracia del Señor. No. Tienes que obtener la gracia primero para llegar a esa bendición. La palabra de Dios lo dice, el catecismo lo dice, numeral 20:10, te lo dice claro, puesto que la iniciativa en la orden de la gracia pertenece a Dios. Nadie puede merecer la gracia primero. En el inicio de la conversión, el perdón y la justificación de la justicia humana para nosotros, para llegar a santidad, tenemos que aceptar la gracia de Dios y lo principal es el perdón para poder llegar a tener la gracia de Dios y llegar a nuestra santidad en oración. ¿Cómo llegó este tema? Una querida hermana en crisis me llamó, que ahora ella empezó a regresar a la iglesia, porque como lo he dicho muchas veces en mi programa Provida y aquí, nosotros regresamos a Dios por el dolor. No regresamos a Dios porque nos está yendo todo precioso, porque estamos en la pachanga, el baile, el trago y esto. Ahí estamos en la humanidad, no el mundo. El mundo es un planeta. Ahí estamos lo que la humanidad, la sociedad nos tira. Entonces cuando caemos, muere un ser humano, estamos en enfermedades. No es que Dios nos envió todo esto. Nosotros nos los tiramos arriba por nuestro pecado. Perdemos la gracia de Dios. ¿Cómo si no tenemos su gracia vamos a oírlo y escucharlo? Si no oramos,
¿cómo vamos a oírlo y escucharlo? Si no vamos a la iglesia a recibir lo más precioso, creo que era la Semana Santa. Desde el lunes, y sé que en otros países el jueves, cuando los obispos nos dan los santos óleos y el significado, lo que es la misa crismal. Pero el jueves, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? ¿Qué nos dejó? Sus apóstoles como sacerdotes. ¿Para qué? Para dos cosas principales. Para perdonarnos el pecado y lo que se ate en la tierra se ate en el cielo. Si no vamos a confesión, ¿cómo queremos llegar a ese cielo? No es aceptar el perdón. Ni me perdono, ni perdono al prójimo. Y lo más precioso, lo que te va a dar vida eterna, que es la Eucaristía. Por eso que el Padre decía, no le creemos a Jesús. No le creemos la palabra de Dios porque seguimos sentados en los banquillos, en pecados, porque no queremos cambiar nuestra vida para recibir lo más precioso que Jesús nos dejó en su humildad, en un tronchito de pan que nos dejó vida eterna. Preferemos el hombre, la mujer y los demás son el Dios menos Dios. Y no llegamos al perdón. Esta hija de Dios, yo la escuchaba y la oía, que ella quiere su conversión, quiere que Dios la ayude porque fue abandonada por una madre. El padre le trató de dar amor a su manera porque él tampoco lo tuvo. Pero cuando un hijo no tiene el amor de su mamá, que es lo más que se acerca a Dios, porque hay mujeres, igual que hay hombres que abandonan su familia, hay mujeres que dan a luz, pero no son madres. Porque como decimos acá en los Estados Unidos, todo título te lo tienes que ganar con tu esfuerzo, con amor, con dedicación. Pero no porque diste a luz quiere decir que tú eres madre, perdona. Serás madre humanamente porque diste a luz, pero te ganaste esa palabra de madre dando amor y cariño. Esta señora adulta ya lloraba de que su mamá quería a todos los demás y ella la abandonó y la botó. Cuando le falta a uno el amor de su madre, pasa tropiezo en su vida. Y por mucho que yo la oía y la escuchaba y oraba por ella, ella no perdona. Y si tú no perdonas, no puedes obtener esa... Dios te va a dar la gracia para que perdones, pero tienes que aceptarla. El perdón te va a hacer libre. El perdón son, ¿cuántas palabras? 1, 2, 3, 4, 5. Tan pequeña y tan grande. Con esa palabra, perdonar a tu mamá, perdonarte a ti, te va a liberar de las ataduras. Sin ese perdón no vas a poder escuchar a Dios. El catecismo de la Iglesia Católica empieza en el numeral 2010. De ahí para adelante, porque tengo que dejar que mis amigas, mis hermanas también comparten, pero dice claro. En otras palabras, para obtener la vida eterna, las gracias de Dios vienen de Él. Y la gracia para darte ese perdón, pídele las gracias a Dios. En los Estados Unidos, consagrado a la Virgen Inmaculada, y ella tiene sus manos abiertas y son rayitos que le salen. ¿Qué es lo que sale? Gracias. Que tú le pidas las gracias a ella. La Iglesia Cristiana Católica de Jesús tiene tantas maravillas para obtener la gracia, el perdón. Qué más lindo todos los meses ir a confesarte para limpiarte, para escuchar de la boca del sacerdote que viene dirigido del Espíritu Santo de Jesucristo, de la Santa Trinidad. Yo te perdono. Yo le decía a mi cuñada que es protestante, cuando el sacerdote, él no me pone, algunos sí, pero él no me puso las manos directo en mi cabeza cuando me dijo, yo te absolvo de este pecado. Cuando yo salí de ahí, yo sentí las manos poderosas de Jesús en mi cabeza y mi gozo era inmenso. ¿Por qué te sigues evitando, quitándote sus gracias? Como dijo el Padre el domingo, no le creemos a Dios, no creemos en su palabra. Estamos sentados en los banquillos, pero no
le creemos, cumplimos por cumplir, pero nos estamos perdiendo su gracia y la vida eterna en muchas ocasiones. El perdón es tu liberación de las ataduras del odio, el rencor, la rabia, la soberbia que te va quitando toda tu gracia. Voy a darle espacio a mis hermanos. Así es, mi querida Teresa. Es bien importante este tema tan necesario. A veces hemos oído mucho hablar del perdón, que hay que perdonar, que hay que perdonarse, pero ¿realmente lo hemos hecho con nosotras mismas? Y fíjate, Teresa, de todo eso, para poder liberarnos de esas ataduras, de la falta de perdón, para poder disfrutar de esas gracias que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. El primer paso, mis hermanas, es perdonarse a sí mismo. Y eso es bien importante para todos aquellos hermanos que están escuchando este programa y que están reconociendo cierta atadura y falta de perdón. Yo les invito hoy a reflexionar sobre qué tengo que perdonarme yo. Ese es un examen obligado cuando estamos hablando de reconciliación, cuando estamos hablando de buscar y disfrutar esas gracias de Dios. Y fíjense, mis hermanas, que aquí hay un texto muy hermoso en Génesis 45, 4, 5. Este pasaje nos habla de José y sus hermanos. Los hermanos que han leído el capítulo este capítulo 45, pues este capítulo se trata de la venta de José, porque pues los hermanos le tenían mucha envidia, entonces decidieron venderlo. Pero al momento de que en ese pueblo donde vivía el papá y los hermanos de José había mucha escasez, había hambruna, ellos tuvieron la necesidad de ir a Egipto y abastecerse de alimento allá. Y quien administraba en ese momento, el gobernador, era José, el hermano que habían vendido. Pero cuando José les dice a sus hermanos, acérquense, soy yo, José, a quien ustedes vendieron a los egipcios, no piensen mal de ustedes. No se enojen por haberme vendido, pues para salvar vidas me envió Dios delante de ustedes. Realmente aquí el acto de perdón no era de José a sus hermanos, porque él ya estaba en paz, él ya los había perdonado, pero eran los hermanos quienes se sentían avergonzados, tenían temor de la reacción de José en ese momento porque estaba en otra posición. Entonces es un acto tan hermoso como José se acerca a sus hermanos y les habla que no se enojen, que no se acusen, que no se condenen a sí mismos. Y eso es lo que pasa con nosotros, hermanos. Somos tan crueles con nosotros mismos que nos acusamos, no estamos en paz, pero tampoco hacemos nada por perdonarnos. Y es ahí donde nosotros literalmente nos prohibimos disfrutar la gracia de Dios. Aunque vayamos a misa, aunque comulguemos, aunque hagamos nuestro rosario todos los días, aunque nos estemos preparando para la renovación, a la consagración. Pero si hace falta ese perdón a nosotros mismos, no podríamos. Entonces la clave, hermanos, es comenzar por nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros mismos quiere decir, en primer lugar, aceptarnos tal cual somos, con nuestra edad. Pues yo quisiera ser más joven, por supuesto, quisiera tener 15 años menos para disfrutar de cosas que tal vez a esa edad, hace 15 años, yo no estaba consciente y no la disfruté de la manera que hoy, a través de los años, quisiera. Pero el tiempo no lo puedo volver atrás. Tengo que aceptarme tal cual soy, con mi edad, con el color de mi piel, con mi estatura, con mi peso, etcétera. Con esa historia que yo he construido hasta este momento. Debo aceptarme
debo amarme, no debo lamentarme, porque eso no es así. Imaginémonos también acá otra escena de un elefante y una hormiga. Imaginémonos que la hormiga sienta rencor, molestia por lo que el elefante está comiendo. No hay comparación, ¿verdad, hermanos? La capacidad de comer de una hormiga para la capacidad de comer de un elefante. Y a veces así nos comparamos con otros y no nos aceptamos y no nos perdonamos por lo que no tenemos. Pero hoy el Señor quiere sanar cualquier fracaso, cualquier situación que estemos viviendo, mis hermanas y hermanos. También les quiero compartir de que no podemos ir lejos en esa gracia de Dios si estamos en una lancha que está amarrada al muelle. Esa es una analogía, una comparación con la falta de perdón. A veces quisiéramos disfrutar un paseo en aquel lago hermoso, pero seguimos con la lancha atada a ese muelle. ¿Y qué hay que hacer? Hay que desatarla para poder empezar a disfrutar de ese paseo por ese lago. Y eso es lo que hoy tenemos que hacer. Tenemos que desatar esa falta de perdón que hay en nosotros. Otra cita muy hermosa, Filipenses 3:13, nos dice: yo, hermanos, no creo haber alcanzado todavía, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante. Qué hermoso, hermanos, esa palabra de Pablo el día de hoy. Y esa es la invitación a lanzarnos a todo lo que está por delante, pero olvidar con perdón. Y no esa frase tan trillada que decimos, yo perdono, pero no olvido. No, hermanos, no es así como funciona. Y saben, aún dolorosa sea la situación que estemos viviendo, tenemos que tener esa paz para olvidar y recordar el hecho que nos ha causado dolor sin dolor. Esa es la prueba máxima cuando hemos perdonado. Cuando podemos contar la historia sin llorar, sin lágrimas, sin resentimiento, sin dolor en el corazón. Es en ese momento donde realmente nos hemos perdonado, donde estamos tranquilas y en donde podemos hablar entonces de un perdón hacia el otro que me ha ofendido. Pero si todavía yo no estoy en paz, difícilmente voy a poder perdonar a mi prójimo y difícilmente voy a poder disfrutar de esas gracias que Dios me ofrece y que están allí, pero que yo no puedo disfrutarlas. Araceli, ¿tú qué piensas sobre esto? Bueno, es un tema maravilloso y definitivamente un tema que se tiene que hablar. Dios me ha dado la gracia de compartir con mujeres bellísimas estas últimas semanas. Han abierto su corazón y efectivamente la herida de la falta del amor de la madre o del padre es muy grande. Realmente es muy difícil ver cómo narran sus historias con mucho dolor en su corazón al ver que hay preferencia por algunos y por otros no. Entonces, yo creo que también es una llamada de atención a nosotras como madres para amar a nuestros hijos sin tener preferencia por alguno. Yo creo que los hijos nos han dolido igual en el parto y a su vez tenemos que amarlos y no tener diferencias precisamente para evitarles todas estas heridas. Y sí, normalmente decimos, bueno, es que no se puede dar lo que no se obtuvo. Ok, pero entonces voy a tratar de pedirle a Dios que me dé de ese amor para poderlo compartir, porque definitivamente la fuente del amor es Dios y sin Dios no hay nada. Pero bueno, yo también traigo aquí a ustedes otro versículo que es Mateo 12 del 28 al 30 y nos dice: vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave
y mi carga es liviana. El primer paso definitivamente es entregar nuestras cargas a Dios. Nos invita el Señor a través de la reconciliación a entregarle todas esas cargas que tenemos, todas esas heridas, todos esos rencores, todos esos malestares que nos impiden ser plenamente de Dios. También recordamos la oración del Padre Nuestro, donde decimos, ¿verdad? Y que si concientizamos o si estamos conscientes en la oración del Padre Nuestro, podemos ver que decimos, perdónanos como perdonamos. Mira, que una frase corta pero profunda, con un significado enorme. Perdónanos como perdonamos. En ese momento digo al Señor, perdóname como yo perdono. Yo misma, mis labios están clamando al Señor y le piden perdón del mismo modo que yo perdono. ¡Wow! Entonces, si yo tengo resentimiento contra mi madre, contra mi padre, ¿es del mismo modo que el Señor me va a perdonar? ¿Es acaso que soy merecedora de su perdón? Porque yo le digo, Señor, perdóname como perdono. Y es la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Cuando los apóstoles le preguntaban, ¿y cómo debo orar al Padre? ¿Cómo debo orar a Dios? Y le dice, Padre nuestro. Él nos pide en el Antiguo Testamento, si ustedes se dan cuenta, todos se referían a Dios Padre con el nombre de Yahvé, yo soy. A partir del Nuevo Testamento, nuestro Señor nos pide tener una relación personal con Dios y decirle, Padre, porque somos sus hijos. Miren qué belleza. Estamos hablando que somos hijos de Dios. Y por eso le decimos, Padre. Tenemos una relación estrecha con Dios. Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y cuando llegamos a esa frase donde dice perdónanos como perdonamos, hay que concientizar. Efectivamente, nuestra querida Irma ha tocado un punto muy hermoso. Hoy el Señor te quiere invitar a sanar las heridas del pasado. Y para poder sanar esas heridas vamos a dar el primer paso. Acudamos a la reconciliación, al sacramento de la confesión. Entreguémosle ahí nuestras cargas al Señor, para que nuestra carga sea más liviana, porque el Señor así nos lo ofrece, porque el Señor así lo promete. Reconozcamos, yo sé que en este momento a muchos hermanos Dios está depositando a quien hay que perdonar. ¿Con quién han dicho esa frase, como bien lo mencionó Irma, perdono pero no olvido? Claro, no estamos justificando el pecado del otro. Eso no quiere decir que no me dañó. Eso no quiere decir que no me maltrató. Eso no quiere decir que no me fue infiel. Claro que sí. Pero ¿saben qué? Fue la ignorancia. Porque recuerden que nuestro Señor Jesucristo, moribundo en la cruz, sacó fuerza, miró al cielo y clamó al Padre, perdón, porque no sabíamos lo que hacíamos. Y muchas veces herimos por no tener el conocimiento de Dios, por no vivir en el amor de Dios, herimos a otros. Esta mujer, esta hermana, la cual se acercó a nuestra querida Teresa, me encantaría invitarla a ver cuál fue la niñez de su madre, qué fue lo que recibió ella también como niña, qué fue lo que la llevó a tener ese corazón probablemente duro. Pero sobre todo es una invitación a que no se enfoque solo en lo malo, sino que se enfoque en las cosas buenas que tuvo de su madre. Porque probablemente a través de ese carácter, ese mal carácter, ese maltrato, la alimentó, la vistió. Y estoy segura que hubo una caricia. Mi madre, en lo personal, no sabía decir te amo, no sabía expresar su amor, pero sabíamos que nos quería, porque nos alimentaba y nos vestía. Y también, bueno, en sus problemas, sumergir en sus problemas, en el trabajo, muchas veces venía y descargaba su frustración con quienes no tenían la culpa.
Pero también, mi querida hermana, te pido ahora que te analices tú misma. ¿Acaso no has pasado también por esos puntos en tu vida con tus hijos, con algún ser amado o con tus propios padres? Porque no somos perfectos, somos imperfectos. Pero me gustaría, mis queridas hermanas, tocar 3 textos bíblicos para así darles también el micrófono a ustedes. Y dice así: si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano al cual ve, tampoco puede amar a Dios al cual no ve. Y es la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. También hay otro texto bíblico en Juan que nos dice: si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha vuelto ciego. Miren, estamos hablando que bellamente nos habla la palabra de Dios, que nuestros sentidos espirituales nuestros ojos están ciegos, nuestros oídos están sordos y nuestra boca enmudecida. Sordos porque cuando alguien viene y te ofrece un perdón, es más nuestro rencor y nuestro resentimiento que rechazamos incluso ese mismo perdón. Es tanta nuestra ceguera que no podemos ver el amor también que esta persona dio. Incluso nuestros labios están callados, enmudecidos, porque no podemos proclamar las maravillas de Dios, porque no las conocemos. Mire, la palabra de Dios es clara: estamos en la oscuridad. Y esa es la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Pero hay uno más que nos dice: nosotros hemos pasado de la muerte a la vida, y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano sigue muerto. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida en su corazón. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 15. ¿Qué es lo que vas a elegir tú, mi querido hermano? En los mandamientos de Dios nos dice: amarás al Señor sobre todas las cosas y no te harás imagen o ídolo alguno. Ese es el primer mandamiento. Y nuestro Señor Jesucristo dice, y hay otro muy parecido. ¿Y cuál es? Amarás a tu hermano como a ti mismo. ¿Estoy amando realmente como me amo yo? Y precisamente nuestra amada Irma dio en la clave para el amor y para el perdón. Si no me he perdonado, quiere decir que no conozco el amor. Si conozco el amor, si conozco que soy hija de Dios, me amo tanto, tanto porque me reconozco y Él me reconoce como su hija, que comienza a actuar el amor en mí. Y en ese amor perdono. No justifico la falta del otro, pero ya no hay necesidad que venga y me pida perdón, porque de corazón le perdono. De corazón le perdono, porque ese es el amor de Dios y la fuerza y la gracia del perdón. Si no te amas, como dice el primer mandamiento, que ames a tu prójimo y te ames a ti como Dios te ama, ¿cómo vas a entender, cómo vas a oír, cómo vas a escuchar que el perdón te va a hacer libre? Cuando yo escuchaba a esta querida hermana, ella le exigía a Dios que la cambiara, que la ayudara, pero ella seguía diciéndole a Dios lo que tenía que hacer Dios. Es que muchos no sabemos rezar ni orar. Yo le dije, corazón, eso es un pecado, como dicen mis amigos colombianos. Tú no lo puedes exigir a Dios. Tú le pides a Dios que Él conoce tu corazón, que te ayude.
porque creer en el perdón de los pecados es liberante. Irma dijo una frase que cuando nosotros tenemos los retiros con los franciscanos, mi orden franciscana de la renovación, uno de los primeros retiros, yo me acuerdo que el padre Glenn habló sobre el perdón propio y sobre esa frase tan fea que decimos: yo perdono pero no olvido. El padre Glenn nos dijo: claro que tu mentalidad no va a olvidar. Tu mente no olvida, tu mente va a olvidar en dos maneras: te tiras un tiro o te mueres. Pero tienes que, como dijo Irma, que es la clave, tienes que, no lo vas a olvidar, pero tienes que llegar a la gracia del perdón y pedirle a nuestro amado Dios: vete al Santísimo. Si no sabes cómo hacerlo, ve al Santísimo y ve humildemente como una hija y un hijo de Dios: Señor, enséñame a perdonar, enséñame a amarme yo. Cuando mi hermano mayor hizo algo tan duro contra mis padres, dos padres maravillosos, yo estando en mi conversión, también cogí enojo espiritual y de todo. Yo tuve que correr al Santísimo y decirle al Señor: Señor, ayúdame a perdonarlo, no de diente para afuera, que yo pueda perdonarlo como tú me pides en el catecismo, en la Biblia, en Lucas 24:47. Cristo, después de la resurrección, envió a sus apóstoles a predicar en su nombre a la conversión por el poder del perdón. Si tú no perdonas, ¿cómo vas a oír la palabra de Dios? ¿Cómo vas a amarte tú? ¿Cómo vas a entender? Vas a estar en la tiniebla. No vas a estar en la luz de Cristo, que te lo dijo hace 2 días atrás. O sigues el destino de la tierra, o vas a seguir la luz, o vas a ser hijo de la luz. ¿Cómo te vas a amar si te llenaste de rencor? Lo lindo de todo ese dolor de esta hija de Dios fue que Dios, con todo lo que ella veía, lo negro en su vida, que fue una vida de niñez dura, triste, por parte de su madre. Su primer esposo era abusivo físicamente, verbalmente, pero ella clamó a Dios a través de una persona que le dijo: ve a la iglesia, no hables, pídele que te ayude. Y fue caminando de pasitos pequeñitos, y Jesús, con su maravilla, le envió una nueva pareja que hoy en día está casada con él. Y él le dijo: aunque no va a la iglesia tan a menudo, pero tiene la gracia de Dios y está abriéndose, y le dijo: tienes que perdonar a tu mamá y perdonarte tú por esos rencores. Él no lo sabía bien, pero el Espíritu Santo lo llamó, porque Dios escucha tus oraciones, Dios escucha tus lágrimas, y Él envía a Araceli, a Irma, a José, a Rosa, a mí, a cualquier, con una palabra que te va a traer el aliento que vas a oír y escuchar, y vas a caminar hacia el Señor. Me encanta como dice la palabra de Dios aquí: no hay ninguna falta, por grave que sea, que la iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso ni tan culpable que no sea perdonado mientras está arrepentido de su pecado. Porque ella me decía: Dios no me puede perdonar. Si tú fuiste a confesión, mi corazón, Jesús te escuchó a través de este sacerdote, pecador como tú y como yo, pero es ungido. Y el Señor nos dice: las llaves de la iglesia se las dio a Pedro, a nosotros. El perdón es la liberación más grande. ¿Por qué vamos a seguir atados? Yo le digo a mi otro hermano: ¿cómo vas a seguir atado lo que Luis, el hermano mayor de nosotros, Luis,
Yo lo miro a él de tanta odio, rabia que tiene en su vida porque se ajuntó con una persona que yo no sé en qué Dios cree, porque eso te puede pasar si no tienes conversión. Si te ajuntas con otro ser humano que tiene tanto odio y rencor, se te va pegando todos los chamucos. Y ahí es donde vamos cayendo nosotros, si no tenemos fortaleza en nuestra fe. Y Dios nos dice en la palabra que tenemos que orar y orar y orar para llegar a esa fe, para oír su perdón, para perdonar, para ser libre y merecernos el reino del Señor. Porque si no perdonamos, acuérdate que Él le dijo a sus apóstoles, lo que ates aquí vas a atar en el cielo. Por eso que le decía a mi cuñada, mi cuñada protestante el domingo, Jesús se lo entregó a sus apóstoles. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Qué palabra? ¿Al sacerdote o al pastor? Tenemos que creerle primero a la palabra de Dios, que no cambia nunca. Él dejó a sus apóstoles en la figura sacerdote para que perdone nuestro pecado. Con todo respeto, mi corazón, no es que yo diga, Araceli, así hacen nuestros hermanos protestantes, yo quiero confesarme, y ella y yo vamos frente a una plataforma y nos ponemos ahí, yo te digo mis pecados, y a manera, porque entonces tenemos pena de confesarlo a un ser humano. Eso Araceli y yo hablábamos ahorita. Tenemos pena ir al sacerdote porque es un hombre, y cómo nos va a perdonar, es pecador igual que yo. Pero como dice Juan 23, el demonio te quita la pena cuando vas a pecar, pero cuando vas a confesarte te la entrega para atrás y ahí no. ¿Cómo voy a confesarme a un hombre pecador? ¿Y quién te ha dicho que Jesús no le dio la unción a él? Aunque sea un pecador, pero a través de él el Espíritu Santo obra, y cuando te dice esas palabras maravillosas, como le dije a mi cuñada, tú no me las puedes decir a mí. Araceli no me la puede decir a mí ni Mirma. Solamente un hijo ungido con sus manos, ungida, que tiene ese poder por el Espíritu Santo, perdonar tus pecados. Y la palabra en el Catecismo 982 te lo dice, que por muy perverso que sea, si tú estás arrepentido de alma y corazón, el Señor te perdona. Ahora, si no estás arrepentido, el sacerdote no es tonto y no lo puedes engañar. Entonces te dice que tienes que pensarlo y te pone una penitencia y regresar hasta que tú, igual que la palabra dice, cuando tú tienes algo contra tu hermano, dile, habla con tu hermano. Si tu hermano no le hace caso, lo tienes que llevar al altar y después a la asamblea. Pero sin esas manos ungidas no hay perdón. Ni yo lo puedo hacer, ni José, ni Irma, ni Araceli. Entonces, nos queremos quedar en esa silla de sufrimiento, de palo, de todo, porque no le creemos la palabra a Dios, porque no, como dice mi amigo sacerdote, no nos nutrimos, que sea el mejor banquete que comas todos los días. Abre la Biblia, no la dejes coger polvo, ahí está en tu casa para que la leas, aunque no la entiendas, créemelo, que durante el día vas a reflexionar de lo que leíste en la Sagrada Biblia. Hoy tus hermanas aquí, Irma y Araceli, te están hablando. La historia de José a mí me encanta, me priva. Lo que le hicieron sus hermanos al pobre José. Y José no tuvo rencor. José con todo su poder le decía, ahora los tiro yo a todos ustedes en un pozo, que se los coman la cucaracha, aunque sea ahí adentro. Y dijo, no. José lo pensó, si hago eso me condeno yo igual que ellos. Déjenme no condenarme yo y enseñarle a mis hermanos el poder del perdón. Y eso es lo que estamos tratando de transmitir. Perdónate a ti, para que tú de verdad sepas amarte. Eso va junto, mano a mano. Estamos falta de perdón, estamos falta de amor propio, y el primer mandamiento te lo manda. Claro, Dios, que te ames tu prójimo, que te ames tú como Él te ama. Y llegamos a todos estos maltratos y abusos porque no nos amamos. Su mamá probablemente tuvo una vida dura y tenía muchos rencores. No hemos llegado a esa parte. Yo lo he escuchado en 20 años en
toda clase, todas facetas en mi vida. Pero tenemos que hacer un cambio. Si tu mamá y tu papá no conocían de la palabra y no iban a la iglesia, tú sí. Eres tú el que tienes que cambiar. Eres tú el que tienes que dar el primer paso. Mi amiga nunca se me olvida que ella está en mi equipo. Su mamá abandonó todos sus hijos. Ella nunca abortó. Ella entregó todos sus hijos a tío, hermana, padre, a todo el mundo. Ella no conocía a su mamá cuando iba creciendo. Cuando su mamá se estaba muriendo de SIDA, ella regresó a su país y un sacerdote le dijo, tienes que pedirle perdón a tu madre y a ti misma para que te libere antes que ella se vaya de esta tierra. Y ella hace el cuento con lágrimas de paz. Cuando yo le dije a mi mamá en el hecho de muerte, perdóname mamá, perdóname, su mamá gritó y le dijo, la que te tiene que perdonar soy yo, mija. Esa palabra son 6 letras, perdonen. Esas 6 letras pequeñas son grandes. Y es lo que necesitamos hacer para escuchar y tener la gracia y amarnos como Dios nos pide. ¿Qué tú crees, mi querida Irma? Sí, hermanas, a medida que ustedes han ido hablando, de verdad que es un tema tan importante, tan difícil. Yo quiero pedirles a mis hermanas y hermanos que están oyendo este programa que se atrevan a iniciar ese viaje del perdón al amor. Esa es la invitación que hoy el Señor quiere dejar, mis hermanos. Del perdón al amor. No nos neguemos esa gracia de experimentar el amor de Dios. Pero si hay oscuridad, no vamos a poder experimentarlo. Ya Araceli dio las citas bíblicas que yo quisiera repetirlas. Primera de Juan, estamos en la carta de Juan, Primera de Juan 2, versículos 9 al 10. Primera de Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Y nuevamente Primera de Juan capítulo 4 y versículo 20. Si de veras, hermanas, quienes están en este proceso de perdón, quieren experimentar la gracia de Dios, escriban estas 3 citas bíblicas, medítenlas y vayan a cualquier capilla de adoración perpetua, a la iglesia, ante el sagrario, que es el lugar donde el Señor nos va a ir dando las luces cómo hacerlo. Porque cuando estamos en esa oscuridad, hermanas, es difícil que podamos encontrar el camino, la ruta, el cómo hacer. Porque nos dicen las hermanas, ore, hermana Bella, vamos a orar por usted, nos ponemos en oración de intercesión, pero sentimos que no salimos. Nos sentimos atascadas, nos sentimos atadas, sentimos que estamos en el mismo lugar y no podemos avanzar. Es el Santísimo, mis hermanas, en donde el Señor nos va a dar esa luz, ese camino, cómo avanzar. Porque de otra manera, creo que vamos a estar dando vueltas en un círculo y en el mismo lugar. Y aunque haya muchas hermanas en intercesión, orando por usted, mi querida hermana, va a sentir usted que está igual. Ese es el primer punto, abandonarnos. Y se lo decimos, hermanas, porque lo hemos experimentado. Teresa, Araceli, mi persona, porque a veces no sabemos qué hacer. Y tenemos que ir con esa humildad que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a postrarnos ante Jesús sacramentado. Y es ahí donde el Señor nos va a ir limpiando, vaciándonos. Llore, experimente las lágrimas, que esas lágrimas son de ir experimentando el amor de Dios. ¿Cuántas horas? Yo no lo sé, solo el Señor lo sabe. ¿Cuántas horas necesitamos estar ante el Santísimo sin decir nada? Solo lleguemos y abandonémonos.
Abandonémonos a nosotras mismas. Cambiar la forma de orar, cambiar la forma de pedir, porque ya lo decía Teresa, que a veces nuestra oración es exigente. Señor, yo quiero esto, esto y esto, y le damos nuestro pliego de peticiones a Dios. Pero ¿será que eso es lo que quiere Dios para nosotras? ¿Será que esa es la voluntad de Dios para nuestra vida? Más bien, aprendamos de Jesucristo. Cuando en el Getsemaní, orando, ante lo que él ya sabía lo que iba a suceder, le dijo a su Padre: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, así como María dijo en la Anunciación. Hágase. Y ese hágase, hermanas, lo tenemos que experimentar nosotras mismas para poder avanzar, para poder desatar ese nudo de esa lancha y empezar a transitar en ese camino del perdón, y cuyo destino va a ser el amor de Dios. Experimentar ese gran amor. Y lo que decía Teresa con esta hermana de esa falta de perdón sobre esa niñez tan difícil. Las mujeres, hermanas, lamentablemente a veces no podemos experimentar ese amor de Dios por ese pasado que traemos. Y había un sacerdote que en amistad me compartía lo que él experimentaba en las confesiones, donde él decía: mira Irma, muchas mujeres sufren en silencio, sufren mucho maltrato, sufren maltrato de los papás, de la mamá, del papá, abusos, incluso hasta abusos sexuales de parte del papá, discriminación, odios, rechazos, tanto que las mujeres también pueden hacerlo, también lo pueden sufrir los hombres, pero que a veces nosotras aguantamos y no lo sacamos. Y una forma de sanar pues es en la confesión. Y él decía, es impresionante cómo la mujer guatemalteca, porque él no era guatemalteco, él es venezolano, y él podía ver la diferencia entre una mujer venezolana y una mujer guatemalteca, que nosotros normalmente guardamos mucho dolor y no lo expresamos y no buscamos esas vías de escape, esas vías de sanar. Y ese era un problema, es un problema identificado en nuestra sociedad, donde la mujer necesita sanar mucho, pero no sabe el cómo. Y a veces vamos a la confesión y nos confesamos, pero no logramos identificar ese punto donde debemos empezar a avanzar para experimentar el amor de Dios. Y es muy triste, mis hermanas, cuando tenemos 30, 40, 50 años y todavía no experimentamos el amor de Dios. Es muy triste. Entonces, hoy lo que nosotras tres, las que estamos aquí, tenemos una historia, tenemos un pasado, tenemos sufrimiento, tenemos dolor, pero también hemos encontrado ese punto del perdón. Y hemos encontrado ese punto que nos ha permitido experimentar la gracia y el amor de Dios. Y así como nosotras, hermanas, lo hemos experimentado hoy, queremos compartirles también a ustedes esa forma como nosotros lo hemos vivido, porque también queremos que ustedes, hermanos, experimenten ese amor, vivan esa libertad que el Señor nos da, porque el Señor no nos quiere ver esclavizados al rencor, al odio, a la oscuridad. No, porque si hemos sido bautizados, somos hijos e hijas de Dios y estamos llamados a vivir esa vida nueva en Dios, a ser esa mujer distinta, dejar esa mujer vieja. Por eso a veces no entendemos qué significa cuando dice Pablo, ya dejen esa vida vieja, vivan una vida nueva.
Y Juan, y tú lo decías, Teresa, en esas lecturas que hemos experimentado en estos días del bautismo, hay que nacer de nuevo. Hay que ser personas nuevas. Pero a veces nos cuesta entender como Nicodemo, entonces, ¿qué? ¿Tengo que meterme nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer? No es eso. Es esa vida nueva por la gracia de Dios que hemos recibido en el bautismo. Y es esa gracia de Dios que se nos ha dado a través del Espíritu Santo, otra vez en la confirmación. Pero ¿por qué nos privamos de experimentar esa gracia de Dios? Hoy, hermanos, nuevamente les invitamos a esas citas bíblicas, que ahí está la clave para dejar la oscuridad y empezar a experimentar esa luz, esa libertad que Dios nos da, porque Dios nos ha hecho libres. Y es el pecado, es la falta del perdón lo que nos sigue atando. Hoy, hermanas y hermanos, la invitación de Dios es que identifiquemos en dónde debemos desatar esa barca y empezar a transitar por ese camino hacia el perdón, con esa entrega, con ese corazón limpio, porque eso es lo que nos hace también la invitación el Señor, que nos pidámosle al Señor que nos dé un corazón limpio, como el cristal, dulce como la miel. Sí, solo sí, si perdonamos, nos perdonamos a nosotros mismos, tratamos de perdonar honesta y sinceramente a nuestro prójimo, no importando lo que nos hayan hecho, así como el Señor Jesús perdonó a quienes lo apresaron, a quienes lo difamaron, a quienes le escupieron, a quienes le hicieron todo eso que ya sabemos. Solo así vamos a ser libres, mis hermanas. Así que hoy yo les invito a buscar el perdón, que es una fuente de energía positiva, sanadora, criadora. Es el medio que Dios nos ha dejado para volver a una vida plena y disfrutarla. Perdonar es el regalo más grande que podemos dar y que debemos darnos a nosotros mismos. Es una nueva oportunidad de vivir y que los demás vivan. Es luchar por un mejor futuro, esperando que sanen las heridas del pasado. Es creer todavía en la luz, aunque nos haya tocado sufrir noches oscuras. Te dejo el espacio, mi querida Araceli. Es increíble, tenemos solo 2 minutos para que se termine ya este hermosísimo programa y dar paso al diácono Fernando con su hermosísimo programa de alabanzas católicas y su mensaje. Bueno, solamente creo este es un programa interesantísimo y podemos profundizar aún más, pero creo que Dios nos ha dado el siguiente programa para la siguiente semana y es precisamente buscar la identidad para recuperar la dignidad y una vez teniendo la dignidad, dejar de mendigar amor y comenzar a trabajar en la santidad para mí misma y por el bien del otro, por mi bien y por el bien del otro. Termino este hermoso programa del perdón diciendo brevemente, elige la fuerza de Dios y no la tuya. Este último ejercicio es el más importante porque perdonar de corazón solo es posible si se hace desde el corazón del mismo Jesús. Porque Él mismo nos dijo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persigan para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5, versículos del 44 al 45. Que tengan una hermosa tarde. Hasta el próximo viernes, si Dios así nos lo permite. Bendiciones. Hoy te
Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.